El mar, donde la vida es más sabrosa. Shogun, que se metió en conflicto con Piranha Bytes y por algo existe el horrendo Gothic IV, Arcaña Gothic IV, que después simplemente terminó llamándose Arcaña. Me pregunto por qué, y ya no es canon, por cierto, así que ya no cuenta ninguno de los eventos que pasaron ahí. Gothic III. Amado y odiado por partes iguales, así que arrancamos directamente desde el final del 2. Y con el equipamiento que teníamos ahí, supongo que este juego va a ser extremadamente fácil. Nuestras tierras están ardiendo. ¿Por qué? Nos invaden los hombres mono. ¿O serán los orcos? Están muy cambiados, no se parecen en nada a lo que eran antes. ¿Están vestidos? Sí, son los orcos. Pero avanzaron algunas edades. Y se disponen a arrasar con el castillito. Llegamos en mal momento. Vamos. Magia de cristales. La última vez que jugamos con cristales no salió nada bien. ¿Se acuerdan ese pequeño incidente con la barrera del primer juego? Sí. Yo me acuerdo. Con la música estelar de Kai Rosenkrantz. Sí, van a hacer ese estúpido ritual otra vez. Se van a encerrar a muchos orcos ahí. Son un potencial peligro. Bueno, equipo, ya saben cómo va esto. Hay que lootear, hay que matar. Y hay que negociar. ¿Querés negociar conmigo, feo? ¿Qué carajo? No. En el margen inferior de la pantalla se encuentra una barra de acceso rápido. Al pulsar la correspondiente tecla numérica puedes usar un objeto o sacar un arma. Ok. Pero la puta madre, bien hecho. Para atacar a un oponente, acércate hasta que su nombre aparezca sobre él. Después puedes efectuar golpes pulsando los botones izquierdo y derecho del ratón. Mantén pulsados el botón derecho para pararlos. Cuando luchas contra múltiples oponentes, puedes usar también las teclas de movimiento durante un ataque para golpear a un oponente de la izquierda a la derecha. Ataca a un orco. ¿Me dejás jugar? No es el momento. Mierda. Uribe. Estoy en una mala posición la cámara. Mi superataque no le hizo nada. Que soy más débil que antes. Te ayudo, Milton. Detrás. Algunos dirían que eso es una táctica cobarde. Este es el líder, vamos a darle. Bien, pelado, dale, dale. ¿Por qué no le puedo dar? Cayó su líder, pero todavía no huyeron. ¿Por qué? ¿Eh? Musiquita, Kai Rosenkrantz. Todavía esto no terminó.
Así que no pares la música. Subí de nivel. ¿Había límite de nivel en este juego? La verdad que no me acuerdo. Han pasado muchas primaveras desde la última vez que jugué esto. Y siempre la cagaba en lo mismo. Para, déjame. Ay, lentamente. Quiero tomarme una poción, bien. Ahora, es un tutorial este juego. Y ya me mandás acá una lucha caótica contra los putos orcos. Tutorial medio intenso, ¿no? Voy a tener mucho para lootear después de esto. Aunque sus armas no me sirven para nada. Necesitan mucha fuerza. Y me temo que no soy un tipo particularmente fuerte ahora. Los orcos han sido derrotados. Ahora puedes guardar tu arma pulsando la barra espaciadora. Ahora dirígete a tus amigos y habla con cada uno de ellos. Acércate hasta que aparezcan sus nombres y pulsa el botón izquierdo del ratón. Habla con Diego, Gorn y Milton. ¿Qué carajo haces? La lucha ha terminado. ¿Escuchás la musiquita triunfal? Jefe Placas. Me quedo con tu mapa. Seguramente me iban a querer estafar en la ciudad para comprarlo y eso. Y no me gusta que me estafen. Crush Barrock. Ah, esto me va a tomar. Pero tiene mucho oro. Eso es bueno. Está un poco sensible esto, ¿eh? Se me va para cualquier lado. Estoy como patinando sobre hielo. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que jugué un Gothic? El Gothic 2 creo que lo jugué a principio del año pasado. Bueno, es apropiado que más o menos esté jugando este a principios de 2022. Another fine mess we've got. So vos, Diego, estás medio envejecido. ¿Y qué ha ocurrido? What happened here? Quite obviously, the orcs have won their war against King Robar. And now the orcs are sweeping through the land, enslaving the humans. But most of all, I would like to know what happened to Lester. ¿No está ahí? ¿Con nosotros? Crush Patch. Déjame seguir saqueando esto. Lo saquearon ustedes, ¿no? ¡Dale! La puta madre. Quiero todo el oro que pueda llevar. ¿Eh? ¿Lo puedo agarrar? Por ayudarte, ¿viste? Lo tomo como un pago adelantado. ¿Qué carajo? No parecía que quisieran dejarlos vivir. ¿Y qué tiene que ver Zardas con los orcos? What has Zardas got to do with the orcs? What's wrong with you? Haven't you been here these last few weeks? Estuve en alta mar. Zardas is the leader of the orcs. He betrayed us. No es What posible. else do you know about Zardas? He destroyed the rune magic, that filthy swine. Deprived of their magic, paladins and fire mages never stood a chance against the hordes of orcs. La magia está sobrevalorada. ¿Qué hay en Reddock? What's in Reddick? The rebel camp. It's in the middle of the forest, where the wolves are. I can Oh. handle wolves. Yes, but those beasts are awfully aggressive, and you won't be able to find it by yourself. ¿Me querés I think acompañar? your buddy Gorn knows where it is. You should go talk to him. Ya veremos. ¿Y qué le digo a los rebeldes? What should I tell the rebels? Tell their leaders to send us fighters. We don't stand a chance by Yo soy el ourselves. mejor luchador del Now we're reino. also in it up to our necks. Quedo con esto y esto. Pago adelantado, ya te lo había dicho, ¿no? Y de la copa de plata también. Es una reliquia familiar, no me interesa. Lo hubieras pensado antes de hacer enojar a los orcos. Un esclavo, uno de los nuestros murió. Qué mal. Serás vengado. Armas oxidadas, esto no sirve para nada. Pero tengo que lootear este lugar ahora mientras pueda, porque después, cuando lo vuelvan a repoblar, ya no puedo y lo consideran robo. Y es muy importante no robar en este juego. Créanme, no se les ocurra. Se van a meter en una infinidad de problemas. Sé que acá hay habilidades como para robar bolsillos, robar cofres. No se molesten en subir de nivel esas habilidades al principio. Porque yo cometí ese error y iba robándole los bolsillos a absolutamente todos, pero después llegó una
cuando uno roba una determinada cantidad de cosas, te empiezan a tener en la lista negra, digamos, y a cada rato te están todos... Es como una conversación scriptada o algo así que te dicen: estuviste robando mucho en esta ciudad, ya no eres bienvenido, qué sé yo, te estamos vigilando. Y cuando ya es totalmente insostenible, directamente te atacan. Y eso es muy malo. Hasta el punto de que puede llegar a arruinar progresos de misiones y todo, porque con algunos de esos orcos o ya sea rebeldes necesitas hablar. Y si están agro porque no paras de robar, entonces estás en un mundo de dolor. Y eso yo lo comprobé cuando jugué este juego por primera vez. Y aprendí por las malas que el build de ladrón no es la mejor manera de comenzar. Después sí, ya para cuando todo se va encaminando y es necesario ir liberando ciudades, o ya sea de los orcos o de los otros, entonces ya uno puede hacer lo que quiera. In the beginning, the nomads roamed the land, and the eternal wanderer led the way. Conocimiento antiguo, supongo que eso sirve para magia, no lo sé, como nunca me hice personaje mago en ningún puto juego que he jugado RPG, no sabría decir, pero supongo que tiene toda la pinta de que es para personaje mágico. Dame más pan, necesito pan. Va a ser un viaje largo, probablemente va a ser el let's play más largo que vaya a tener que hacer, al menos hasta el momento. Seguramente habré dicho lo mismo del ¿qué carajo? No, y no me des nada. No quiero saber nada con ustedes, dioses engañosos. Que hay un montón de cosas. Así va a ser en todas las ciudades una vez que las vaya liberando. Ah, mierda, qué caída de frames. Y eso que ya estoy jugando este juego con una máquina que se supone que cumple con los requisitos de un juego tan viejo como este, pero así es el Gothic 3. O sea, imagínense cuando lo jugué apenas salió, que estaba con una máquina recontra justita para jugar a esto. Creo que era... no me acuerdo bien en este momento. Era una Pentium D con una placa de video quizás de 512 megabytes. Y nada más. Y con eso me la tenía que bancar con este juego. Me andaba horrible. Pero lo jugué a más no poder. Lo que no me acuerdo muy bien todo, pero sí me acuerdo es que no tengo que robar. Eso sí me acuerdo. Pasa que lamentablemente cuando llegué un poco más adelante en la historia empecé a tener un error muy puntual que no me dejaba avanzar y nunca pude terminar con este juego. Otro más en la lista, pero eso sí, no podía solucionar eso porque no podía buscar el parche por internet todavía. No puedo decir que el internet estaba en pañales, pero no se conseguía todo tan fácilmente como ahora. Y bueno, tuve que abandonar el juego. Me cambié de bando y me fui al Oblivion, pero no era lo mismo, la verdad. Este siempre me pareció mucho mejor que el Oblivion. Uninteresting. Es una opinión personal, obviamente. El Oblivion es mucho más conocido que este juego. Más o menos salieron en la misma época, no sé si salieron en el mismo año. Pero el que se llevó más reconocimiento sin duda fue el Oblivion. Bueno, creo que ya saqué todo lo que tenía que saquear. Creo que hay un faro por acá, a ver. Ahora voy a revisar. Dame el vial. Esto sí podría invertir como para ser alquimista y esas cosas, porque hay pociones para mejorar atributos permanentemente. Y sin mencionar tampoco las pociones de salud. Son importantísimas Here it siempre. says something about alchemy.
Y además de que puedes ir subiendo muchos niveles simplemente leyendo esos atriles. Creo que suben 3 o un poco más por nivel. No sé si el conocimiento antiguo tiene algo que ver con la alquimia, no recuerdo. Pero bueno. A ver, ahora guardarlo porque por acá hay algunos bichos. Agarra todo, plantitas, lo que sea. Guárdalo acá. Bien. Vamos a ver. Estos, si no tengo un arco y habilidades de caza en condiciones, no tiene sentido. Además de que no quiero matarlos todavía porque quiero tener habilidades para destripar animales y despellejarlos. Y después con todo eso que consigo puedo conseguir mucho oro. Pero falta mucho para eso. Todavía me falta mucho. No sé si cuando agarro algunas de las hierbas especiales como para pociones permanentes, las hierbas respawnean o no. No lo sé, no me acuerdo. Mierda, no vine preparado. Ahí está el señor farero. Estas mierdas. Podría matar a algunos para tratar de ir subiendo niveles, pero prefiero hacer misiones diplomáticas. Uy, las moscas esas de mierda. Creo que no tengo antídotos. Mejor evitarlas. Vos, ¿no viste lo que tenés ahí? Peligrosamente cerca. Ahoy, matey! Headed for a great adventure. Sin duda. Bonita torre tienes aquí. Nice tower you've got here. Aye, it's just right for an old salty dog like me. But it's a dangerous neighborhood, I tell ya. These bilge rats are everywhere. They don't give an old sea dog a moment's peace. Malditos. ¿Viste algún orco? Have you seen any orcs? Heaven forbid. I hope they have better things to do than scare an old man. ¿Quiénes son esas ratas carroñeras? What bilge rats would those be? They're roaming the entire coast. Just walk up the coast a little ways to the northeast. They set up camp there, and they can't wait to cut my throat while I sleep. Ya me ocuparé de esas ratas. I'll take care of your bilge rats. You know, matey, I've no idea how I could ever make that up to you. Try and think of something. You take care of yourself, will ya? Those scoundrels are dangerous. ¿No te molesta si me meto en tu cabaña y empiezo a saquear absolutamente todo? Otra vez, como le dije al pelado, es un pavo adelantado. No te enojes. No tenés gran cosa. El agua me puede servir. Uy. Mierda. Voy a tener que hacer algo con la sensibilidad de esto. Porque siempre la peneo. Con la maldita sensibilidad. En todos los juegos que configuro para el Expader. Es algo que no puedo evitar. A ver, ¿cuáles son las ratas que crees que mate? No me acuerdo, hay una cueva por acá. Debe estar ahí abajo en la playa, me voy a caer a la mierda. Revisa arriba. Una distancia de dibujado bastante impresionante para un juego de esta época, la verdad. Bueno, gráficamente en general bastante impresionante. Teniendo en cuenta que es juego del 2006. Ahí veo la barrera que calzaron esos idiotas. Sin duda eso no va a tener repercusiones negativas para ellos. No, no. Hicieron todo muy bien. Son muy inteligentes esos magos. ¿Cómo mierda hacía para correr? Ah, con este. Y lo tengo que mantener apretado. Qué maravilla. Agárrate esto. Bueno, voy a hablar con Gorn y con el otro. Así me guían un poco en la misión principal. Porque la verdad que no hay mucho que hacer. Más que arriesgarse capaz y ir por ahí cerca de Vengar. Matar algún orco si es que puedo. Pero no, lo veo medio imposible.
sea, no sé muy bien cómo... qué tipo de personaje quiero hacerme. Sé que no quiero hacérmelo mago. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Me lo voy a hacer arquero quizás? O el típico guerrero multifacético. ¿Dónde mierda se metieron? Y también tengo que decidirme a ver a quién quiero ayudar de estos. Decisiones muy importantes que van a definir el mapa de este lugar. Por ahora no hice un carajo. Ya me había desacostumbrado a este tipo de juego por completo. Venía jugando todos juegos cortitos y al pie que no me complicaran demasiado, pero bueno, me complicaban bastante la mayoría de esos de acción. Can't help it. I don't like orcs. What's going on with Lester? He was going to get reinforcements. My runes have lost their power. I don't think it's any different for the other fire mages. I'm going to set out and try to learn the ancient true magic. What are you talking about? Before there were runes, only a very few, very powerful people could do magic. That knowledge must be found somewhere. I will seek it. Buena suerte. Good luck. Thanks. We'll meet again. Seguro. Gorn. Just like old times, huh? The orcs weren't all that strong. There must be other tougher ones. What about Lester? Wasn't he going to get some reinforcements? Muy bien, a continuación tienes que hablar con tu viejo amigo Lester. Sal del pueblo y sigue el camino de la izquierda que lleva a la costa. Allí encontrarás a Lester que te dará más información. Habla con Lester en la playa. Sí, señor. No hay hierbas. Carajo. Sí. Todavía tenemos problemas de rendimiento con este juego. Supongo que necesito una placa de video de 8 GB de VRAM, 38 de RAM de memoria RAM y un procesador i9 o algo así para que corra de manera aceptable. No reinforcements. So I noticed. What happened? Go look for the ship. You're not gonna find it. What? Te dejo solo 5 minutos, imbécil, y nos roban el barco. ¿Y el equipo? ¿El equipamiento? And what about our equipment? What do you think? We'll have to get some new stuff. Talk to Diego. He knows a lot about acquiring things. ¿Y qué vas a hacer ahora? What are you going to do now? I'm gonna try and make it to the south somehow. But we'll meet again, surely. I should think so. Estupendo, ahora vuelve a Diego y dale el mensaje de Lester. Y deja que empiece la aventura. Informa a Diego. ¿Tenés cosas útiles acá, Lester? Bueno, como siempre, estos juegos empieza siendo un mierdecilla que no puede hacer absolutamente nada por su cuenta. Y vas avanzando hasta que te transformas en una especie de semidios. Y así es todo. ¡Le abrí eso, mierda! Broken. Carajo. ¿Vos tenés algo que decirme? I'm going to take a break. No. I'm sure you must have more important things to do. Supongo que sí, pero todavía no tengo muchas misiones. Excepto esa que me dio el farero. Pero... ¡oh, dale! Sube. Con fuerzas. Hierba del reino. Tengo que agarrar 500.000 más de esas. Está lleno de estos monstruitos de mierda. Diego, ¿dónde estás? Hablemos. What's up? Pirates. Those rotten bastards made off with our treasure. Looks like it. We'll have to deal with that later, I'm afraid. You see, we have a problem. What problem? Go talk to the village elder.
He hablado con el anciano del pueblo. I had a talk with the village elder. So, what do you suggest? First, we need to get an overview of the mess the orcs have been making. And one of us must find out where Zardos is hiding. The necromancer has absorbed the power of Beliar within himself. And he is master of the orcs. I think you'd better take care of Zardos. ¿A qué te referís que me ocupe de Zardas? ¿Y dónde vamos a encontrar ahora equipamiento nuevo? And where will we get new equipment now? But you know how this works. Sí, lo Collect sé. whatever you can find. And don't let anyone take it from you. And since the orcs are now the rulers of Matana, we will get some fine equipment from them. ¿Y qué piensas hacer ahora? What are you going to do now? You know me. I'll be wherever there's something to be had. Matana is now orc territory. But kissing up to orcs just isn't my thing. I will go south. I bet there are some opportunities left in the vastness of the desert. You can set out with Gord. Sí, va también ahí Lester. Te vas a encontrar con él. ¿Eh? Hay otro que puedo saquear acá. Déjame saquearlo. Bueno. Vos. ¿Y qué vas a hacer ahora? What are you going to do now? I will go search for the rebels. I bet they're not all dead yet. Sí, apuesto que sí. Dime dónde se esconden los rebeldes. Show me where the rebels are hiding. It's not far from here. Follow me. Dale. ¿Y qué opinas de este lugar, Gorn? Va a ser increíblemente incómodo recorrer un lugar tan grande si no tenemos piedras de teletransporte. El otro más o menos ya me había memorizado cómo era el mapa y no tenía tantos problemas para guiarme, pero este lugar es infinitamente más grande. Ah, no podés contra esa mierda. Es necesario. Bueno, dame un pedacito de carne. Hoja de oro. Esta era la que daba para la porción de fuerza, no me acuerdo. Estoy juntando flores, Gorn. Después te explico. ¿Te acuerdas de esa misión de mierda que te quedabas bugueado en todas partes? Y me volviste loco y casi hago rage quit por tu culpa. Yo todavía me acuerdo muy bien, así que solamente por eso consideraría unirme a los orcos, para matarte después. Pero no pensemos así, no. See? Here they are. I knew it. I really hope the orcs never find this hideout. ¿Por qué tengo reputación con los rebeldes ahora? And then be on my way. Hang in there. See you around. Dale. Mira, voy a hacer una misión incluso antes de entrar. Creo que había un idiota ahí, un alquimista que me pedía que agarre todo esto. Pero hay jabalí cerca. Entonces, pues, ahí veo un lobo. Ok, guárdalo. Bueno, lo que recuerdo de esto, de este juego, es que yo me compré la Xbox 360 pensando que este juego quizás iba a salir en esa consola, como bueno, era la consola a comprarse en esa época. Digo, obviamente va a salir el Gothic 3, debo suponer. Y hubo como tratativas como para que iba a salir el juego, pero al final no lo hicieron. Y yo me quedé con cara de imbécil ahí, diciendo, ¿para qué carajo me compré esto? Uy, ¿vienen? Esos jabalíes no son ninguna broma. Nos pueden matar muy fácilmente. Y no queremos que pase eso. Y bueno, como decía, no me quedé sin el Gothic 3, pero unos años después salió el Ryzen. La versión más capada y destrozada que uno podría imaginarse. Un port, pero basura. ¿Qué le hicieron a ese juego? Pero yo lo jugué de principio a fin y me encantó, pero no sabía lo mal que quedaba en comparación con el de PC. ¿Qué tal? Qué buena manera de empezar una conversación. How's it going? Not so good. We were chased away from our post by aggressive wild boars. Sí, vi uno de esos. I already told the warriors, but they only think about fighting the orcs. If those beasts don't disappear soon, we won't be able to keep working.
¿Y qué me das si mato a los jabalíes de tu puesto? What will you give me if I kill the wild boars at your post? I'm just a simple worker. I don't have much. Ah, siempre me dicen lo mismo. I'll give you 30 gold coins. ¿Sabes cuántas veces escuché eso? Me ocuparé de los jabalíes. ¿Dónde están? I'll deal with the wild boars. Where are they? Go up these stairs and go east into the woods a bit. Got it. Acá está Gorn, ya se está haciendo sociales con los rebeldes. Yo no, a mí me cuesta un poco, la verdad. Soy un tipo muy sociable, que digamos. ¿Por qué? Háblame de este lugar. Tell me more about this place. This is the largest rebel camp on the coast. We call it Reddock. Many royalists who haven't yet been enslaved by the orcs are hiding here. I really hope for your sake that you aren't a spy for the orcs, or we'll make short work of you. I see. ¿Tengo pinta de espía de orcos? ¿Los orcos no conocen este campamento de rebeldes? The orcs don't know about this rebel camp? If the orcs knew we were hiding out here, they would have certainly killed us by now. Háblame más de los rebeldes. Tell me more about the rebels. We are the only free humans in Murtana who are still fighting the orcs. Orc Patrols are our biggest problem here on the coast. Last night, they came dangerously close. ¿Y dónde están ahora las patrullas orcas? Where are the Orc Patrols now? One Orc Patrol is constantly on the move. Right now, they are between us and Ardea. Another has parked itself on a farm to the east, between here and Cape Dun. If we don't take care of them now, they will stumble upon Reddock sooner or later. ¿Y qué sabes de los humanos que trabajan para los orcos? What about the humans working for the orcs? Most of them are slaves, but there are some human orc mercenaries as well. Within certain limits, they are allowed to move freely among the orcs. I can only hope you're not going to mingle with them. Todavía lo estoy pensando. ¿Y por qué debería evitar a los mercenarios? Why should I avoid the orc mercenaries? People who team up with the enemy are the enemy. Qué extremista. The path of the orc mercenary is the easy way, with no freedom, and against Enos, our god. ¿Crees en esas tonterías? Vengo de Ardea. I come from Ardea. We drove the orcs from the village. Talk to Javier. He already knows about it. One of our scouts saw everything. ¿Y no podían Javier is ayudar? down below, in the cavern. Iré a visitar a la patrulla orca de la granja. I will go visit the Orc Patrol on the farm. Be careful. If they take you for a rebel, they will chop you to pieces. Y me ocuparé de la patrulla de orcos. I'll take care of the roaming Orc Patrol. Do that. But be careful so they don't find our camp here. Bueno. Ahora déjame agarrar honguitos. Maltas de sapo. Dame todo. O podría tratar de matar a esos jabalíes, pero me va a salir muy mal. No voy a poder contra esas mierdas. A ver. Esto no va a salir bien. No estoy preparado. Soy dolorosamente débil para esas criaturas estúpidas. A ver, creo que estaban... Bueno, uno lo vi por acá arriba. Quizás le puedo dar con el arco. Debería. Mierda. Vamos a probarlos un poco. Vamos a ponerlos a prueba. Te voy a dar una oportunidad. Una oportunidad te doy. Ven. No, me están rodeando. ¿A dónde vas? ¿A dónde mierda vas? Me estás haciendo quedar como un imbécil. ¿A dónde vas? Vas a atacar a los otros. Bueno. Yo lo saqueo. Gracias por la ayuda. No hacía falta que lo hiciera yo. Bien, Brenton. ¿Vos me mandaste a hacer esta misión? A tantos problemas le va a dar uno de estos. Tenía que hacer todo Gorn. ¿Me dejan saquearlo? No, no puedo. Jabalí agresivo. 2 de carne. Es que no quería matarlo. Quiero su piel y sus colmillos. Bueno, lo hicimos bastante bien. Sin ayuda de nadie. Ay. Este juego está maravillosamente roto.
Hierba del sol, pero no hay mucho sol, ¿no? Ok, creo que queda solamente uno. Sos mío. No, quedan dos. Vení, perra. Te voy a mandar al cielo de los putos jabalíes. O al infierno, quizás. Dependiendo, ¿te portaste bien en vida? Acércate. ¡Ah! Increíble, me dieron habilidades de caza también. ¿Por qué? ¿Esto cuenta como cacería? No estoy usando mi arco ni mis flechas. Hierba de armadura. ¿Esto qué es? ¿Para dormir? Son petates. Ok, no tenemos nada más. Qué mal. Creo que ahí está la patrulla de los orcos. No sé si me quiero acercar ahora. Tampoco tengo la habilidad de sigilo porque todavía no la... No fui con... ¿Están ahí? No. ¿Dónde mierda estaban? No sé. En alguna parte de ahí. Pero no me quiero acercar de momento. La música cambia constantemente dependiendo de dónde estoy parado. Por suerte para vos, Kai Rosenkrantz, tu música es majestuosa. No importa qué tan repetitivo se vuelva esto, no me voy a cansar. Además es extremadamente nostálgico esto. A ver, ¿quién me había dado esa misión? ¿Fuiste vos? Los jabalíes agresivos están muertos. Puedes volver al trabajo. The aggressive wild boars are dead. You can go back to work. Finally, one of you who worries about our problems. Thanks, warrior. Here is my gold. Bien. 30 de oro. Qué porquería. Pero ya nos van a caer los billetes grandes cuando nos ocupemos de asuntos más grandes. Mientras tanto, hay que vender hongos del demonio. Y estas mierdas. Agarra más rápido. Estás un poco tosco. El viajecito en barco fue muy largo. Te hizo mal. Mermó tus habilidades. Uy, mierda, casi. Cuidado acá, no des 2 pasos para adelante porque te morís. Ay. ¿Puedo pasar ahí? Sebastián. What? Oh, yes. I am a bit jumpy. Sos un estúpido mago, ¿no? Sorry. What can I do for you? ¿Quién eres? Mierda. Who are you? My name is Sebastian. I am the alchemist here in Red Oak. Llevas ropa de un mago de fuego. You wear the clothes of a fire mage. Before the war, I was a high mage of the fire. Then came the day when we fire mages lost our rune magic. And soon after that, the war was over. The robe is all I have left of my rank. ¿Y por qué perdiste los magos de fuego vuestra magia? Why did you fire mages lose your magic? I have spent many sleepless nights trying to answer that question. All I know is that we could no longer hold off the orcs without our rune magic. Many fire mages were killed, and those that survived the debacle fled to the woods. ¿Y qué harás ahora? What will you do now? I will stay here in Red Oak and study the ancient writings of our ancestors. Legend has it that the ancient ones possessed their own kind of magic. Magia It was antigua. completely independent of aids such as the runes, from which we draw our magic. Probaron con varitas. Cuéntame más acerca de la magia de los antiguos. Tell me more about the magic of the Ancient Ones. All that is certain is that the Ancient Ones existed and that their artifacts can be found everywhere in the ruins. Even today, the only way to learn more about their magic
is to unravel the mystery of those ruins. All the surviving fire mages are researching the ancient knowledge. Contame algo sobre alquimia. Tell me something about alchemy. It is the only way of healing and strengthening yourself without magic. I am no expert, but my abilities are enough to supply Redok with what is absolutely necessary. Y contame más sobre los artefactos de los antiguos. Tell me more about the artifacts of the ancient ones. The orcs are obsessed with searching for these valuable relics. Every dealer in the land knows that, and will offer you a correspondingly high price. Many artifacts are of great value to us mages as well, such as the fire chalices, for example. ¿Para qué sirven? ¿Y qué tienen de especial los cálices? What is so special about the fire chalices? The fire chalices are ancient, and were thought to have been lost for many years. It is said that they possess powerful magical capabilities. But I am no expert. If you should find a fire chalice, take it to my brethren in Nordmar. They will be able to tell you more about it than I can. Excelente, nos vemos. Pará, ¿no tenés ninguna misión? Enséñame algo de alquimia. Teach me what you know about alchemy. I would gladly do that. Ah. But unfortunately, I don't have enough. Me la das después de que te pregunto eso. If you can get me 10 healing plants, I will share my knowledge with you. Bueno. I'll get you some healing plants. These plants grow almost everywhere. I don't think you will have a problem finding them. Creo que ya tengo suficientes. Acá tenés. Here are your 10 healing plants. Wonderful. Now, I can share my knowledge with you. Bien. Pero hoy no. Marlo. Welcome, stranger. What can I do for you? No sé qué puedes hacer por mí, vos. Clothes, or maybe a hefty swig from the bottle? Marlo will sell you everything you need here on the coast. ¿Quién eres? Who are you? I am Marlo. I am the best merchant on the coast, from Ardea all the way to Cape Dun. What interests me most are valuable items. ¿Como cuáles? Items such as silver, gold, and jewels. I take everything. Creo que tengo una copa de plata. ¿Y qué haces con la chatarra? What do you do with the junk? I know ways to convert the stuff into shiny coins, and we need them. So you're supporting a good cause when you bring me this stuff. Where do you get your goods? We have people in the cities who take care of our supplies. Once you have brought us a few valuables, they will let you know who they are. ¿Y dónde puedo conseguir algo de provecho por la costa? Where can I find trade goods here on the coast? I can give you some information, but not for free. ¿Qué hay en las tierras salvajes de la región costera? What is in the wilderness of the coastal region? The area here is primarily controlled by bandits. The boss of the gang is called Ortega. He collects his booty in a cave somewhere in the north. If there is any loot to be had on the coast, then that's the place. ¿Y qué hay en Cabo Dun? What can I find in Cape Dun? That fat alchemist in Cape Dun has a chest where he stores his stuff. The orcs pay him with the booty from their campaign. There ought to be some good stuff to be had there. Bueno. Y tenemos otra misión, solamente por 20 de oro. ¿Qué mirás, imbécil? ¿Qué te piensas que voy a robar? No soy como la chusma palurda de esta ciudad. Además sé que no debo. Robar es malo, especialmente en este juego. Pero esto no se considera robar. Estoy limpiando un poco nada más. A ver, guardalo acá porque me parece que hay un imbécil que directamente me dice de pelear. Lo hace sentir muy hombre. Pero se engaña a sí mismo. No caigas en la tentación, no robes nada. Lo vas a arruinar todo. A ver ustedes, ¿qué mierda hacen? Copper. Hey, you look like you could take a beating or two. What about a little fight in the arena? Ah, sí, era este. ¿Querés combatir conmigo? You wanna go up against me? Well,
Not really. You're among friends here. We humans must stick together against the orcs. I need some training. You look like you might be an equal opponent. Let Norris explain the arena fighting rules to you, and then let the fun begin. Todavía no tengo ninguna habilidad. Nos reuniremos en la arena. Meet me in the arena. All right. So let's see what you've got. Ay, mierda. Esto va a salir mal. Come here. Alto. Dame eso. Ay. Muchos ruidos de orco peleando. Me parece. Capaz se acercaron demasiado acá. Pará, tengo tus cosas. You won the fight. Good job. You've got what it takes. If you need a comrade in arms to fight by your side, I'm your man. Si hay un orco que está peleando, ¿quieres luchar a mi lado? No, ahora no. No te necesito. Javier. You're new here, aren't you? Yep. Many refugees have joined us in Reddock lately, but your face isn't familiar. ¿Estás al mando? Are you in charge here? I'm the most experienced man here when it comes to fighting orcs. Quiero tu armadura. Yes, that would make me something like a leader of this rebel camp. ¿Llevas una armadura de paladín? You're wearing a paladin's armor. I used to be a paladin before the orcs won the war for themselves. I fought for the king in the last battle for Vanguard, the capital. Now I'm just a refugee, just like everybody else here. ¿Y en qué puedo ayudar? How can I support you? There are many possibilities for furthering our cause. Just walk around here and ask the people in the camp. We need to prepare for the revolution in Cape Dun. ¿Y qué sabes de Zardas? What do you know about Zardis? No more than everyone else does. He's in cahoots with the orcs, or so they say. If you want to find out more, try their shamans. The only problem is getting them to talk to a human in the first place. Hemos echado a los orcos de Ardea. We drove the orcs out of Ardea. So we owe this to you. Well done. Our people will take care of things from now on. I have other tasks for you if you want to help us. Necesito armas. I need weapons. So do we. Unfortunately, there is one small problem with that. Our last smith died in combat. Since then, our smithy has been abandoned. If you know somebody who could take his place, send him to us. Háblame más de la guerra. Tell me more about the war. There isn't much to say about that, my friend. ¿Cómo que no? Once we paladins lost our magic and ran out of magic ore, we didn't stand a chance. We ended up being easy prey for the orcs. Y explícame todo este asunto de la revolución. Explain this revolution thing to me. The cities of Murtana are ruled by orcs, but some of us rebels are lying low within the cities. When the time comes, the rebels will mobilize both slaves and free humans for the revolution. You must find these undercover rebels and follow their orders if you want to support us. ¿Y quién es el rebelde oculto de Cabo Dun? Who is this undercover rebel in Cape Dun? He's moving among the slaves in Cape Dun, so we won't be recognized. I hope they haven't found him out yet. I will not tell you who it is. I don't know you well enough. Oh. But if you can gain his trust, tell him that Javier sent you to support him. Mierda. O sea, tengo que conseguir un herrero para este, eso lo puedo hacer. No agarré los escudos. Ya tenés uno. Pero creo que todavía no tengo la habilidad para usarlo. Así que es al pedo robarlo, ni te molestes. A ver si hay alguien más para hablar. Con vos ya hablé. Norris, con este no hablé. Solamente hay que buscar a los que tienen nombres. Los otros son genéricos. Joy. If I were you, I wouldn't venture too far into this cave system. ¿Por qué? ¿Qué problema hay con las cuevas? What's wrong with these caves? We haven't completely explored them yet. There's supposed to be another exit somewhere to the east. Unfortunately, the eastern caves are teeming with beasts. Suena bien. ¿Es una antigua mina por casualidad? Is this a former mine by any chance? It's possible.
But if that is the case, then nothing has been mined here for years. We found these caves the way they are now. We just had to clean them of some cave beasts. No lo hicieron bien, ¿no? ¿Y en qué trabajas? What's your job? I'm on guard duty. I'm watching the southern exit of Reddick. In my spare time, I train in the arena for the real thing. Eliminaré a las bestias del pasaje este. I will eliminate the beasts from your eastern passage. That's insane, stranger. You should prepare if you want to have any chance at all. Supongo que sí. ¿Querés combatir conmigo en la arena? Es parte de la preparación. Why not? A little more training can't hurt. But first, you should have Norris explain the rules of the arena fight to you. Lucha conmigo. Fight with me in the arena. All right. But don't forget that this is only a sparring match. We'll meet in the arena. Pero si me ganás, por favor, no me robes las cosas que tengo encima. Soy asquerosamente débil. Now we'll see who's stronger. Defendete, hombrecito. Defende tus derechos. Dame todo, Joey. Maldito imbécil. No, este no era el botón. ¿Cuál era para tomarme una poción? Mierda. No, tampoco. Tengo para saltar. No. Mantén pulsado, sí, bueno. Qué bien. Ah, ya sé con cuál era. ¿Pero es necesario? Ve. Joey. Well fought. You just knocked me off my feet. Here, have this healing potion. It'll help with your wounds. Gracias. A ver, aquí necesita el Norris que no lee. Vos. Ah, a new man. Sí, eso es el último que tengo que hablar. ¿Qué haces acá? Ay, mierda, esta cosa. What are you doing here? I'm taking care of our forces in Reddick. We keep training and trying to prepare as best we can for a battle with the orcs. The closed-off area over there is our training arena. ¿Combatís entre vosotros en la arena? You fight against each other in your arena? That's the best training there is. Unfortunately, the orcs agree completely. They have an arena of their own in almost every city. They value a fighter who wins arena battles very highly. ¿Se puede ganar buena plata siendo luchador? ¿Y cómo funciona? How exactly does the arena work? You challenge someone to fight and meet him in the arena. As soon as you enter the arena, it starts. Is that all? Not quite. There are two rules. Contame. First, anyone who leaves the arena in the middle of a fight loses. Second, when one of the fighters is on the ground and doesn't get back up, the fight is over. ¿Y les puedo robar? If you kick someone who's down or kill your opponent, you will be called to account by everyone. I see. Enséñame a luchar, a ver qué Show me how to enseñarme. fight. All right. I'll show you how to handle weapons if you make yourself useful for our camp. ¿Y qué puedo hacer por vos? What should I do for you? Our smithy has been shut down for days, but the battles with the orcs haven't decreased. If you bring us 5 bundles of weapons, that would help our cause tremendously. ¿Y dónde puedo encontrar montones de armas? Where can I find bundles of weapons? Where there are orcs, there are weapons. Mostly, they can't do anything with human weapons, so they collect those, pack them in bundles, and store them somewhere. I see. Entiendo. ¿Alguno de ustedes enseña sigilo? Bueno, supongo que eso va a ser todo por hoy.